Muy buenos días para todos. Hoy entonces continuaremos con nuestra segunda parte del prontuario de lectura de la profesora Elia Acacia Paredes Chavarría. ¿Listo? Entonces, por correo les compartiré pues estos apartados del texto. Hoy entonces vamos a complementar lo que vimos hace 8 días, que pues consistía en estrategias, lectura en zigzag, lectura del primer y último párrafo, lectura utilizando márgenes mentales, lectura por encima del texto, entre otras. Hoy, y digamos que esas se enfocaban, digamos que esencialmente en la lectura rápida. Sin embargo, no todo es lectura rápida, no todas las lecturas requieren lectura rápida. Eh, por ejemplo, uno utiliza la técnica que se ajuste, digamos que a las necesidades de ese momento. Si estás leyendo una novela y quieres avanzar rápidamente, pues obviamente aplicas la lectura rápida. Pero si te quieres disfrutar tu novela, entonces, al contrario, debes mermar la velocidad y utilizar otros patrones que te sirvan para pues, disfrutarla o tener lo que en ese momentico necesitas de la lectura. Hoy entonces vamos a trabajar un poco lo que es ya estructuras. Solamente voy a compartirles dos estructuras, unas estructuras básicas. Vamos a arrancar a la académica y luego vamos a pasar a los párrafos. Y esto es clave para las personas que están haciendo trabajos de investigación, porque entender un poco cómo es la estructura que se encuentra en los textos te va a permitir también hacer redacción. Entonces, vamos a verlo, digamos que en el transcurso del taller, ¿listo? Entonces acá tenemos eh, nuestro primer párrafo, dice, estrategias de identificación de estructuras, ¿no? Aquí ya nos vamos a meter ya al fondo de los textos, en parte. Entonces menciona la profesora lo siguiente. Cada edificio tiene su propia estructura, ¿cierto? Unos cimientos, un sótano, una planta baja, un primer piso, etc. Y digamos que de la misma manera los textos tienen su propia estructura y es posible identificar tres estructuras básicas. Entonces, primero, la estructura de la descripción, ¿no? Entonces, se describe un ser, un animal, una cosa, una situación, un tema, ¿cierto? Y entonces, pues en la lectura se va a señalar cómo es, cuáles son sus características, para qué sirve, ¿cierto? Sus funciones. Se puede describir de lo general a lo particular o viceversa, de dentro hacia afuera, estableciendo contrastes, causa y efecto, comparación. Entonces, para que lo tengan presente, digamos que hay que identificar cuál es la idea, ¿listo? ¿Cuál es la idea que se está elaborando? Una idea general dentro del texto normal o puede ser una idea particular dentro del fragmento textual que estamos leyendo, ¿vale? Ahorita lo vamos a ir trabajando en la charla. Entonces, en la argumentación, y ojo porque aquí ya nos estamos metiendo, como les decía al principio, al fondo, ya vamos a trabajar con lo que quiere decir el lector, entonces a eso se le llama la argumentación, ¿sí? O en otras, también en otras palabras, se puede definir como el análisis del discurso, ¿sí? Entonces, para esta argumentación se debe presentar un problema, plantear una propuesta, ¿sí? Encadenar pues unos razonamientos que pues den fuerza a la propuesta, atención para los que están escribiendo sus trabajos de investigación, porque finalmente usted puede tener una muy buena idea, pero para que tenga fuerza usted debe apoyarla con otros argumentos. Es más, si usted puede conseguir contraargumentos, sería fantástico. Es decir, argumentos que vayan en contra o que sean opuestos a lo que usted está mencionando, ¿cierto?
De esta manera usted podrá tener una discusión y al final a partir de allí usted tiene unos hallazgos en donde usted puede validar mucho más su hipótesis inicial. Pero bueno, esto estoy metiéndome con redacción. Y al final, pues usted tiene que concretar la proposición, ¿sí? Entonces, esos digamos que son los elementos básicos. ¿Y yo por qué les estoy mencionando todo esto? Porque cuando nos vamos al fondo, vamos a extraer de la lectura, vamos a extraer de estas letras unos contenidos. Y resulta que como están escritos también, especialmente en lectura académica, pues digamos que se puede hacer mucho más fácil si usted conoce cuál es la estructura, más fácil la extracción de esos contenidos. Entonces, lo primero es que usted, el autor, lo va a introducir al tema. Normalmente pues va a presentar a los personajes, va a presentar un tiempo, va a presentar un espacio, es decir, que va a presentar un contexto, ¿sí? Luego, pues aquí estamos hablando de narración, ¿no? Los personajes actúan y las secuencias de sus acciones se encadenan alrededor de un cuento o de varios, que ya si es uno, solamente un cuento, o si son varios, pues es una novela, varios conflictos. Una técnica para los que están leyendo, recuerden que pues ustedes pueden ingresar, tomar las lecturas no de forma lineal. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden saltar entre los textos como ustedes lo prefieran. Por ejemplo, ustedes están leyendo una novela y como le indica aquí en la estructura, pues le van a aparecer varios conflictos. Y usted tiene una idea principal, ¿cierto? Tiene unos personajes, ese personaje protagónico tiene una historia y usted quiere seguir la historia de ese personaje protagónico. Van a aparecer personajes secundarios y en la novela va a empezar a describirle cosas que le van a pasar a estos secundarios. Entonces, cuando usted identifica eso, y si usted no está interesado en estos personajes, usted puede hacer una lectura muy rápida para pasar rápidamente porque a usted no le interesa, ¿sí? Lo que le pase a X o Y personaje. Y usted identifica ciertos otros personajes que sí les interesa y entonces en esos usted se detiene. No gasta tiempo innecesario en lo que usted no prefiere, esto es para, digamos, que sale la lectura pues por placer, y ya le invierte en los que sí usted quiere. De esta forma usted va a poder leer una novela muy rápido y extraer las ideas esenciales de la novela porque usted identificó cuál era el personaje principal, identificó cuál era la línea, la secuencia y digamos que lo que le acontecía a ese personaje principal. Entonces usted podría ya comentar sobre este personaje principal haciendo una técnica de skimming por la novela. ¿Listo? Entonces miren la importancia de tener claridad sobre la estructura para usted tomar decisiones en función de ello. ¿Vale? Todas las acciones, vamos con el tercer punto, inciden en un nudo o clímax. ¿Sí? Hay un punto de mayor fuerza. Atención para los que están haciendo redacción. ¿Listo? Usted puede empezar a escribir, ¿cierto? Y el lector va a asumir que usted lo está introduciendo. ¿Listo? Usted va a empezar a describir unos personajes. Pero la verdad es que el lector espera que usted llegue a este nudo. Él espera que usted llegue al clima. Él espera que usted llegue a alguna parte, tal vez incluso a la propuesta. ¿Sí? Él quiere que usted llegue a un punto. Él quiere ser conducido. Y se lo menciono porque aquí es donde uno empieza a tener cierta posición frente a los tipos de lectura. Entonces uno le dice, no, pues que es una lectura muy mala, muy básica, ¿cierto? Uno utiliza ese término, el término básico. Y es porque no llega aquí. No les presenta a ustedes un nudo. Entonces, observen, vuelvo al ejemplo de los que están haciendo redacción. Si usted realmente no se apoya sobre otros autores y no genera una discusión, no está generando ese nudo, ¿cierto? En donde usted le va a generar al lector
usted como lector va a decir, uy, pero entonces aquí qué va a pasar, ¿cierto? Usted está a la expectativa. Pero si la historia es un poco lineal, un poco como que, y se enamoraron y se casaron y vivieron felices, pues no hay nada que esperar, ¿cierto? No hay expectativa, luego va a aburrir a su lector. Y en lenguaje académico pasa lo mismo, ¿ya? Usted dice, no, pues que yo hice esto, apliqué esto y obtuve esto. No hay emoción, es decir, ¿dónde está el hallazgo? ¿Dónde está lo nuevo? Y no estoy diciendo pues que uno tenga que utilizar la escritura narrativa, ¿cierto? Dentro del contexto académico, porque son dos tipos de escritura y de lectura diferentes. Sino que me refiero es a que independiente si estoy dentro de literatura o si estoy dentro de lectura académica, debe existir un punto en donde el lector también se cuestione. Y de esta forma también usted lo integra. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con las novelas que a usted lo conectan? Cuando usted está leyendo o un cuento, cuando usted está leyendo y usted como que se siente en la posición del protagonista, porque hay una intencionalidad del que está escribiendo con respecto a sus lectores. Cuarto, debe haber un final. Atención porque existen muchos documentos en donde se desarrolla una idea pero no se concluye. Especialmente pasan algunos párrafos. Entonces usted tiene que generar un final, crear un desenlace, ¿sí? Entonces, en el arte literario mencionan pues que se permite transgredir el orden, ¿cierto? Usted puede arrancar por el final de la historia. Sin embargo, lo que sí hay que destacar es que usted debe poder identificar estos elementos dentro de la narración, dentro del texto que usted está leyendo. ¿Listo? Que usted sepa de qué se trata, quiénes son aquí digamos que los protagonistas, cuál fue la discusión mayor y a qué llegó. Porque a usted le van a preguntar es eso, ¿cierto? No, qué película tan buena y de qué trataba y cómo termina, ¿cierto? Entonces, esas preguntas están dentro de la estructura y que para nosotros en este momentico puede parecer muy obvio, pero eh, a veces es necesario recuperarlas. Dice entonces que las estructuras normalmente aparecen combinadas y que siempre predomina alguna. Entonces, si ustedes leen un texto de escritura descriptiva, recordarás que para ubicar lo más significativo del texto, debes fijar tu atención en quién o qué se describe y qué características y funciones se le atribuyen, ¿ya? Es por ello que nosotros aquí hablamos mucho de los mapas conceptuales, porque usted coge la idea, usted dice quién, qué, cuáles son las características, cuáles son las funciones, y usted empieza a, digamos que, colocar en una figura las ideas que son la esencia de lo que usted está leyendo. Por eso es tan importante. Si es el caso de un texto argumentativo, atenderás de manera fundamental a la presentación del problema, al planteamiento de la propuesta y los argumentos que la favorecen, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su propuesta, perdón, para resolver ese problema? ¿Y usted con qué argumentos está presentándolos? Así de sencillo. ¿Listo? Entonces aquí dice el resumen, ¿cierto? Entonces, aquí menciona la autora que con esas estructuras usted puede construir distintos tipos de textos. Y ven que por eso yo mencionaba lo académico con lo literario, ¿sí? O géneros tales como textos periodísticos, textos científicos, históricos, políticos. Es decir, que uno tiene que ir detrás, como uno ya sabe que pues, en ese escrito está esa estructura independiente de cómo es escrito. Entonces usted va detrás de, digamos que, de rellenar, de extraer esa información
a partir de lo que usted está leyendo. En otras palabras, para la lectura académica usted no la debería abordar como usted aborda una lectura por placer, ¿cierto? Usted debería ser un poco más estratega frente a estas lecturas. Hace 8 días le preguntaban, por ejemplo, cómo abordar una lectura en una prueba ICFES, ¿cierto? Entonces es lo mismo, es uno empezar a elaborar estrategias porque la ocasión, porque ya tenemos otro tipo de pruebas, porque el tiempo es muy importante, porque tienes que ganar mucho más tiempo. Es decir, que para la respuesta que le di a quien me hizo la pregunta era, por ejemplo, desarrollar una lectura lenta y poco a poco irle aumentando velocidad a el nivel de lo lento que uno puede estar leyendo. Y así vamos ganando tiempo en estos tipos de lecturas que son lecturas eh, para test, ¿no? Estos géneros también adoptan ciertos esquemas o estructuras menores que pueden servir para orientar el ojo y el cerebro del lector hacia lo más relevante. Y ella ahora va a explicar estos esquemas. Les contaba yo a ustedes que dentro de las técnicas que se utilizan para lectura, especialmente lectura académica, es que ustedes traten de identificar rápidamente lo que son figuras, lo que son tablas, el resumen, si los pueden, digamos que descubrir, si lo tienen dentro del documento implícito, perdón, si está explícito dentro del documento, ¿ya? Para que ustedes puedan orientarse y tener una idea general de lo que usted se va a encontrar allí. Y entonces acá la profesora va a explicarles un poco sobre esas partes. Bueno, aquí la profesora habla sobre la estructura de un texto de ciencia. Observen entonces que ya no se hablan de personajes, ¿cierto? Ya no se hablan de nudos, de desenlaces, como en la línea narrativa, sino que aquí ya se utiliza ya una terminología que está enfocada en algo que se llama el método científico, que fue lo que nosotros nos enseñaron desde el colegio, ¿cierto? Y para ese método científico, la base es una introducción, una tesis, unos resultados, cómo se discuten, ¿cierto? A qué conclusiones usted llegó y finalmente sintetícelo en un resumen con lo más importante de lo que usted desarrolló. Entonces, miren que tenemos dos estructuras, ¿cierto? Que deben ustedes tener siempre presentes. Normalmente se entremezclan. Normalmente usted puede tener un desarrollo del método científico en función narrativa. Ustedes también pueden encontrar autores que estén hablando con cuestiones académicas, pero con un formato narrativo. ¿Qué es lo que pasa en los documentales? ¿Cierto? En un documental usted se enfrenta a una información que es un poco más específica, pero el guión fue desarrollado de tal manera que pudiera guiar a los que van a ver el video de una forma diferente normalmente a cómo se presentaría en un texto académico. Entonces miremos acá qué más menciona. Algo muy importante, y eso también ya lo hemos hablado, y es que usted tiene que empezar a hacerse propio del lenguaje especializado que se maneje en este tipo de lectura, ¿ya? Para que usted pueda dominar la comprensión del texto, ¿sí? Es decir, que en cada texto habrá una objetividad, una precisión, una lógica, ¿sí? Un método deductivo, unas inferencias, unas conclusiones, un tipo de discurso. Por eso usted de entrada debe tratar de identificarlo y saber usted con qué se va a encontrar, ¿cierto? Entonces es como cuando ustedes se van a una revista de opinión, ustedes saben que se van a encontrar, ¿sí? Cuando ustedes se van a un periódico, ustedes saben a qué se va a encontrar.
Entonces usted ya empieza, si usted es un poco más crítico, usted empieza entonces a mirar diferentes versiones. Ah, que aquí tengo el país, que aquí tengo el tiempo, que aquí tengo el espectador. Entonces, ¿cómo escriben los periodistas de aquí, los columnistas de acá? Y usted ahí va creando este lenguaje especializado, también va creando ahorita, vamos a verlo, lo que es la intención del que está escribiendo, qué es lo que busca el que está escribiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hay detrás de cámaras? Porque ya nos estamos metiendo con todo lo que tiene que ver el fondo, lo que está ya dentro del texto. Entonces miremos acá, aquí vamos entrando poco a poco, no solamente mencionando los elementos, sino también las estrategias, ¿sí? Las técnicas. Por ejemplo, acá les van a dar una, la profesora. Dice que en esos aspectos también están presentes en los textos escolares de ciencia, ¿sí? Y a ellos se agrega una intención didáctica. Ojo con esta palabra, ¿sí? En los textos escolares hay una intención de enseñar, de que sea más fácil la comprensión por parte del alumno, ¿ya? Esa se llama la intención didáctica. Dice, enseñar, comunicar un conocimiento es la intención principal de un texto escolar de ciencia, por lo que conviene reconocer los facilitadores. Es muy interesante porque uno también puede eh, tomar este elemento para el proceso de redacción, ¿sí? Observen cuáles son los facilitadores. Es decir, facilitadores son elementos que están dentro del texto que le van a facilitar, como su nombre lo indica, la lectura o recordar los elementos clave de lo que usted está leyendo. Por ejemplo, le dicen letras negritas, letras cursivas, fotografías, esquemas. Eso es lo que les decía. Ustedes pueden arrancar mirando a ver cuáles son los gráficos que tienen, cuáles son los esquemas que tiene el documento. Porque normalmente resumen a veces incluso todo un capítulo de lo que ustedes están leyendo. Redundancias, como cuando se incluyen ejemplos tomados de la vida cotidiana, etcétera, ¿sí? Yo, por ejemplo, utilizo mucho, cuando estoy leyendo libros académicos, me voy al final del capítulo que estoy interesado. Y al final normalmente aparece un resumen del capítulo. Entonces yo miro el resumen, identifico si ahí está lo que necesito o si lo que necesitaba era resumir el capítulo, cojo los elementos clave y ya si quiero profundizar, me devuelvo a los contenidos de mi interés. ¿Ya? Entonces, lo que está pasando en ese aspecto es que construyo una estrategia de navegación, de lectura. Me disculpan por el ruido, cuestiones del teletrabajo. Bueno, entonces acá hablan de la estructura. Entonces también mencionan otra estructura, un tercer ejemplo de estructura. Ella tiene varios ejemplos en el libro. Entonces mire cómo arranca. Antecedentes, luego viene la tesis, luego vienen las redundancias, pero no es porque haya una cuestión lineal, ¿no? No siempre se cumple la linealidad. Pueden haber redundancias dentro de la bloque de los antecedentes. Solamente que son elementos que están dentro de, ¿listo? Y experimentos. Bueno, es decir, con lo cual se está apoyando la, la tesis que se menciona allí. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos acá mirando las conclusiones. Miren que también pueden mencionar un breve resumen. Y pues en los textos académicos normalmente aparece unos ejercicios pues, para practicar, unos ejercicios de refuerzo para los conocimientos que se brindaron en el capítulo. ¿Listo? Atención a este párrafo. La comprensión de textos científicos es más difícil si se ignoran los conocimientos que anteceden al tema en cuestión. Usted va a leer un artículo y cuando usted entró, pareciera que usted estuviera leyendo en chino, ¿sí? En un idioma que usted no maneja. Y es porque usted
no ha hecho una antesala al tema, usted no maneja los conceptos, no maneja las líneas, entonces usted no puede abordar de entrada este artículo. Luego, atención para los que están haciendo estados del arte. Es importante que ustedes arranquen definiendo cuáles son las posiciones de los autores o de los temas que ustedes deben tener claridad. Y normalmente esto lo consiguen mucho más, digamos que, eh, molido, por decirlo de alguna forma, mucho más claro en un libro que en un artículo, porque en un artículo ya se asume que los lectores de ese tipo de texto saben de qué les están hablando. Pero como usted apenas se va a, pues, a ilustrar sobre ese tema, entonces pase a los libros. Entonces miren que aquí estoy diferenciando dos tipos de fuentes interesantes. Los libros y los artículos. ¿Ya? Aparte de eso, usted tiene que tener claro que es importante usted generar su vocabulario especializado de la materia. Para los que están redactando su informe, vayan construyendo poco a poco el glosario, es decir, el vocabulario especializado de lo que ustedes están desarrollando, para que el lector pueda remitirse a ese glosario con esa terminología que muy seguramente será nueva para él, porque usted lo que está haciendo es precisamente ahorrándole ese trabajo de conocimientos previos, ¿listo? Al lector. Y realmente porque usted también lo tiene que hacer, ¿sí? Usted tiene que empezar a construir un glosario para usted también instruirse si usted lo desconoce. Indagar esos conocimientos en los capítulos antecedentes o en los diccionarios especializados de físicas, matemáticas, que existen en las bibliotecas es muy recomendable. Atención porque eh, aquí está involucrando algo que en biblioteca llamamos nosotros los tesauros, es decir, diccionarios, listados de palabras ya especializados que se aplican en ciertos escenarios. Entonces, por eso ellos hablan, la profesora menciona los diccionarios especializados en las materias que se encuentran. Entonces, hay unos ya muy particulares y su término, para que lo recuerden siempre, es tesauro. Entonces, ustedes pueden incluso en Google buscar tesauro, normalmente pues están, muchos es en inglés, tesauros y en la línea que a ustedes les interesa. Entonces, tesauros en educación, tesauros en ciencias sociales, tesauros en humanidades, tesauros en lo que ustedes estén interesados. ¿Listo? Y a partir de allí, ustedes pueden no solamente tener más claridad sobre los conceptos, sino también pues, construir mucho mejor su propia bibliografía, perdón, su propio glosario. Bueno, vámonos a los párrafos. Atención porque entender cómo se estructura un párrafo también les va a facilitar a ustedes poder crear mejores párrafos cuando ustedes estén escribiendo. ¿Listo? Atención. Los libros de ficción, cuentos, novelas, dramas, etcétera, y los que no, ¿cierto? Ensayos, informes, textos periodísticos, ¿sí? Todos los textos que produce esta selva exuberante de la lengua observan una estructura, ¿sí? Entonces dice que saberla distinguir a usted le va a facilitar el proceso de comprensión y de redacción, ¿sí? Por eso yo les estoy hablando hoy mucho de redacción. Los textos están integrados por párrafos y esos también están estructurados. Los párrafos son combinaciones de enunciados formados a su vez por oraciones. Desarrollan una idea central, la cual por lo general se ubica entre la primera y la tercera oración. Miren que aquí le está dando la fórmula, ¿ya? Arranque con la idea principal en su primera oración. Pran. Luego le dice, normalmente está entre la primera y la tercera, o sea, se puede reforzarla en la segunda oración, o si quiere la refuerza en la tercera oración. Y ya lo que sigue de allí es un complemento de esa primera idea del párrafo. Y eso también les sirve a ustedes para poder entonces
hacer lectura en la primera palabra del párrafo y en la última, perdón, en la primera oración del párrafo y en la última oración. Esto es, digamos, que lo que justifica esa estrategia de lectura. Entonces dice así, eh, para comprender bien tu lectura es muy importante que identifiques la idea general del texto, por lo común es el título, y las ideas principales de cada párrafo. Conviene subrayar estas ideas principales o señalar con una línea marginal que allí se encuentra una información importante. Tú puedes crear tus propios símbolos para llamar tu atención en una relectura. Por ejemplo, puedes subrayar, encerrar en un círculo o un recuadro lo relevante. Puedes marcar con una I al margen de las líneas importantes del texto y con líneas curvas, ideas secundarias. Aquí lo que le está dando son convenciones que ustedes pueden lograr para que pues, hagan una lectura de estudio dentro de los textos que están trabajando. Normalmente pues con fotocopias que uno pueda volverlas nada, porque pues con los libros qué pecado. Pero bueno, existen libros para rayar, ¿sí? Ya existen otros como que uno dice, uy, no, esto no lo puedo tocar. Ya uno lo define. Pero dice, cuando los libros son propios y de estudio, podemos permitirnos estas libertades. Entonces, si ustedes le prestaron un libro en la biblioteca, pues por supuesto, ya hasta ahí llega porque no podríamos lograrlo. Yo utilizo, si por ahí tengo, mostrarles un librito mío. Por ejemplo, yo en mis libros de estudio, yo no, normalmente no me gusta mucho subrayar. El micrófono. Listo. Les decía que yo no me permito mucho subrayar, no es que me gusta, pero lo que sí utilizo son los bordes para colocar las ideas principales que se manejan en los párrafos, ¿sí? Entonces a veces también pueden ser ideas que pues son un poco más largas de algunas palabras, pero procuro que solamente sea la idea y también pues señalo las partes de los párrafos que son más importantes dentro de mi lectura. Entonces pueden encontrarse ya sea dentro de los párrafos, aquí están, ¿sí? Dentro de los párrafos o también yo los puedo sacar, digamos que en las partes finales de la obra, ¿sí? Pues a veces, digamos que un conjunto de glosario yo lo pongo en las partes superiores o en las partes inferiores. Tiene que ver un poco con los gustos. Puede también pensarse, pues algunas personas consideran que es un crimen rayar los libros, pero digamos que ya depende de lo que usted espera del libro. Hay libros que usted los puede considerar de estudio y para estudiarlos es muy importante, digamos que este tipo de estrategias porque usted lo está estudiando. Si usted aquí quiere sacar algo. Hay otros libros que no son para estudiar. Entonces usted puede pasar mucho más rápido, incluso porque el mismo lenguaje que se está manejando allí es más conocido para ustedes. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces acá contando cositas. Dice, en el siguiente párrafo se destaca la idea central. Observen la estrategia que le mencioné. Miren que esta es la primera oración. Dice, parece que los precursores de los vertebrados fueron seres de cuerpo blando. Y aquí él lo señaló, ¿sí? Lo subrayó. Quizá muy pequeños, capaces de nadar, que primero adquirieron piezas duras como dientes. Entonces miren que aquí está la técnica de que en la primera y en la tercera oración, una oración dividida, miren que no necesariamente con puntos, sino que fue una oración dividida por comas.
pero son las, digamos que las ideas, ¿sí? Y a partir de en adelante, lo que hace es describir un poco las ideas principales que están en esta primera y tercera oración. ¿Listo? Observemos. Dice, pero no en la boca, los dientes de la raya o de la lija cubren el techo y el piso de la boca y a la altura del labio se convierten en escamas aplanadas semejantes a dientes que cubren la mayor parte del cuerpo. Están hablando sobre, ¿cierto? Sobre quiénes y sobre qué. Ese es el quiénes, esos los vertebrados. Y el qué adquirieron piezas duras como dientes. Ya, eso es lo que dice acá. En todo el párrafo, eso es lo que dice. La idea central suele coincidir con alguna oración o con un enunciado que llamaremos oración principal, clave o tópico. ¿Listo? Y observen entonces que si ustedes aplican la misma técnica, ya ustedes pueden sacar del párrafo la idea principal y luego ustedes unen esas ideas principales para ustedes ya parafrasear, es decir, colocar en sus palabras lo que estaban leyendo. Es decir, lo que a su juicio quiso decir el autor. Bueno, entonces acá él ya va a hablar algo que me encanta y es el análisis del discurso de los textos que estamos leyendo. ¿Listo? Atención, esto es clave, sobre todo para los que están haciendo redacción. Ya sobre la base de la lectura global y de la visión estructural puedes desarrollar una lectura a fondo, una lectura cuidadosa, atención, detenida, en especial en las porciones más importantes del texto que identifiques según su estructura o conforme la leas. Entonces aprovecharás para remarcar con tus propios símbolos no solo lo relevante, sino también dudas u opiniones propias que anotarás al margen, como lo mostré yo, o en tiras de papel, pues los más cuidadosos pueden hacer sus noticas en unos posits y pegarlos al libro, que dejarás en la página que te interesa o en fichas de contenido de trabajo. Los más estructurados harán fichas técnicas. ¿Listo? Entonces aquí está. 1. Debes poner especial interés en detalles lingüísticos o tipográficos, ¿sí? Que por sí mismos reclaman la atención del lector. Dice, palabras en cursivas, en negritas, cuadros sinópticos, definiciones antecedidas por 2 puntos. Ojo porque cuando ustedes encuentran un 2 puntos, ahí le está exigiendo al lector que pare, o sea, el 2 puntos le exige como que, bueno, a partir de aquí va a pasar algo que se relaciona con lo que le estoy indicando inicialmente. Entonces, estos detalles lingüísticos hay que tenerlos presentes y también porque si los usamos de manera indiscriminada puede pasar lo contrario con el lector y es que lo vamos a distraer, ¿listo? Porque él al encontrarse con un 2 puntos, él se espera algo, ¿vale? Entonces deben tener cuidado, lo mismo con las comillas. Él se espera algo, especialmente en textos académicos, él esperará una cita textual de una obra. Entonces hay que tener mucha claridad frente a las convenciones cuando estamos escribiendo, pero entendámoslo desde la vista del lector. ¿Listo? Esto es un detalle lingüístico de especial interés, así que no hay que abusar de ellos cuando estamos haciendo redacción. Segundo punto, atiende al referente, es decir, aquel que se refiere el texto, al sujeto al que se refieren los verbos, al sustantivo al que sustituyen los pronombres. Es decir, no pierdas de vista a quién o a qué se refiere lo que lees en cada párrafo. ¿Listo? Cuando yo leía Los 100 años de soledad, pues Gabriel García Márquez hace digamos que allí digamos que le genera una dificultad al lector porque empieza a utilizar el mismo nombre a diferentes personajes, ¿ya?
de una misma familia. Entonces, le obliga al lector, y eso pues obviamente lo hizo a propósito, a que se pregunte, bueno, ¿y de quién rayos está hablando en este momento? Entonces, hay que tener, por eso, claridad sobre a quién o a qué se refiere, ¿sí? Tener claridad de qué idea se está agarrando, si es que se fue por una ramita y uno no perder esa idea, especialmente con lectura académica, es muy importante, ¿listo? Porque sí es posible que hayan autores que les pongan a usted una idea, usted espera una idea y luego se le fueron por las ramas. Y usted dice, bueno, ¿y qué pasó con la idea principal? Es decir, que usted tiene que empezar a construir como lector un argumento que le facilite este proceso de comprensión. Entonces miremos aquí el ejemplo. Observen que en el ejemplo, ¿cierto? Aquí hay una marca, hay una negrita. También hay acá un símbolo especial que son las comillas dobles, ¿cierto? Ambas cosas a usted le están indicando algo importante. Sobre todo, la idea principal, restos de animales vertebrados. Esa es la idea de lo que va a hablar acá. ¿Listo? Y usted puede detenerse acá digamos que la idea principal y de pronto aumentar un poquitico la velocidad en su lectura con lo que va a complementar esta idea principal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usted no debe perder de vista que aquí se están refiriendo a estos restos de animales vertebrados, no a las rocas, por ejemplo, ¿sí? O a otros sustantivos que puedan aparecer en el párrafo. 3. Alerta con ciertos adverbios. Y Lady se debe acordar que digamos que esta fue una discusión que nosotros tuvimos porque los adverbios a usted como lector lo invitan a algo, ¿sí? Cuando usted dice no, jamás, nunca, en vez de al contrario, ¿sí? Estos, digamos que va a pasar lo siguiente, miren. Sin embargo, pero no obstante, dice, agregan una idea opuesta o disminuye el efecto de una afirmación. Entonces usted dice, eh, ese muchacho es buena gente, es súper pilo, es educado, es de buena familia, pero, y cuando usted usó el pero, prácticamente usted le va a dar la importancia eh, a lo que viene después del pero, ¿cierto? Es decir, que usted en ese momentico ha disminuido todo lo que usted dijo antes del pero. Entonces hay que eh, digamos, tenerlo presente, porque puede ser que mi intención no sea quitarle el protagonismo a todas eh, las condiciones con las que describía este personaje, sino que pues utiliza el pero porque hace parte de mi lenguaje natural. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿listo? Para saber si realmente hace parte de la intención que tenemos, ¿listo? Aquí dice, en vez de dar renacuajos que por algún tiempo debían desarrollarse en el agua, llevan su desarrollo prenatal a una etapa superior en que sí se desarrollaba el proceso evolutivo del renacuajo. Estamos hablando, ¿cierto?, del proceso evolutivo del renacuajo. Sin embargo, ¿qué pasó? Este proceso ocurría dentro del propio huevo. Es decir, que aquí ya se redujo el efecto de esta afirmación y se posiciona este nuevo. Entonces, ténganlo muy presente, tanto en la lectura, ¿sí?, como en la redacción. Ojo, porque para los que están haciendo pruebas ICFES o este tipo de exámenes, también en la parte de la comprensión, el hecho de que aparezcan estos adverbios, pues genera otra interpretación del párrafo. ¿Listo? Entonces, es muy lindo por eso el idioma.
Por otra parte, los nexos disyuntivos como ya, u, o, te, avisan que hay dos opciones, dos caminos en una situación, ¿sí? Entonces por acá, miren que está él hablando sobre un tema y dice que después de 200 millones de años, esos gigantescos reptiles desaparecieron, ya sea, entonces ahí ya indica que, bueno, ¿qué va a pasar? Van a pasar varias opciones, ¿cierto? Hay una disyuntiva, hay dos caminos que al menos va a tomar la discusión. Por cambios climáticos bruscos, listo, es el primer camino, o por algún cataclismo terrestre, segundo camino. ¿Listo? Entonces, que no pase que usted utilice una disyuntiva en donde solamente le muestre un solo camino al lector, ¿cierto? Bueno. Cuarto, si durante tu lectura encuentras palabras desconocidas, puedes, atención, esto es muy divertido, tratar de deducir su significado por lo que se dice antes o después de la palabra o por el contenido mismo del párrafo. ¿Listo? Entonces usted puede ir enriqueciendo su vocabulario, deduciendo un término que mencionó, que usted apenas lo conoce, por, digamos que lo que está antes o después de lo que está leyendo. O analizar el significado del morfema, ¿sí? Y del grafema, ¿ya? Por ejemplo, la palabra hídrica del morfema hidros, agua, y el gramema, perdón, a, que indica género femenino, implica un significado relacionado con el elemento agua, por lo que una dieta hídrica será una dieta de agua o líquidos. ¿Listo? Entonces, no solamente es útil para darle significado a una nueva palabra, sino también para construir palabras a partir de los morfemas, ¿cierto? Y ya digamos que por última instancia, pues recurrir al diccionario para buscar el significado de la palabra y escoger la acepción más conveniente según sea el contenido de la lectura. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando estoy leyendo algo que a mí me interesa, pues conocer nuevos términos, conocer nuevas palabras. Entonces yo estoy leyendo y cuando aparece una palabra nueva que no puedo deducirla, la apunto en un papelito, voy al diccionario, consulto, pues aquí, hoy por hoy es muy fácil porque en el teléfono tú vas, consultas la palabra y de una, solamente le das un clic y ya te entra la definición si estás conectado a internet o tienes tus datos. Entonces, la utilización de diccionarios hoy por hoy es muy fácil con nuestros smartphones. Y la dejas escrita y luego la estás mirando para que pues, la vayas recordando y al final ya haga parte de tu propio vocabulario. ¿Listo? Quinto, conforme lees, formúlate preguntas. ¿Sí? Usted debe cuestionarse lo que está leyendo. Entonces, lo común en una narración, por ejemplo, es preguntarnos qué fue lo que pasó, quién lo hizo, cómo lo hizo, cómo fue que pasó eso, cuándo, por qué, para qué, ¿sí? Como que uno no quedarse allí como que sí, pasó esto y ya, no, es como uno ponerse un poco en modo chismoso, pues, cuando uno está haciendo una lectura, ¿sí? El profesor Gustavo Aragón mencionaba en modo investigador, pues, privado, es como que uno descubrir qué es lo que hay detrás. Y es una técnica es pues, hacerse preguntas. Una lectura verdaderamente a fondo implica el análisis del discurso, es decir, descubre el telón de fondo que rodea al texto que se estudia. Lee entre líneas, percibe la intención o efecto de sentido que el autor, que es el enunciador, pretende lograr sobre sus receptores, los enunciatarios. El buen lector va más allá de la mera comprensión inicial de un texto. Infiere otras intenciones por la forma en que el autor escribe, pues como dijera un notable periodista, no es lo mismo decir
tropas estadounidenses pretenden capturar al rey Hussein, que tropas estadounidenses pretenden capturar al tirano Hussein. Ojo porque miren la intención, ¿sí? Al tirano. Y nosotros podemos tener muchos ejemplos de los titulares que aparecen en los noticieros, ¿cierto? En las revistas de opinión o en las noticias de periódicos, ¿cierto? En donde hay una intención, pues, por parte del periódico, por parte del que está escribiendo la nota. Por ejemplo, ahorita, con las cuestiones, pues, de la minga indígena, de las marchas y todo el caso, observen cómo son las noticias y cuál es la intención de esos titulares. Y eso también hay que leerlo, ¿sí? ¿Cómo colocan la noticia para darle una intención? ¿Y cuál es esa intención? Y a partir de allí, entonces usted está haciendo otra lectura, incluso un poco más interesante, porque usted está leyendo entre líneas. Está leyendo lo que está oculto. Está leyendo, digamos que lo no evidente. Aunque al final sí es evidente, solamente que para muchas personas no lo es. Bueno, ahí creo que eh, hice una paradoja, pero bueno, me contradije. Pero bueno, no importa. Sigamos entonces acá hablando del análisis del discurso. Hay una toma de posición en el autor según su forma de expresión, y esas diversas formas de enunciación deben advertirlas un lector serio, crítico. ¿Listo? Entonces, aquí ya estamos en lectura crítica, jóvenes. Ustedes deben preguntarse esto cuando están ante una lectura. ¿Qué pretende lograr de mí este autor? ¿Qué quiere él, el autor, que yo haga? ¿Listo? ¿Qué quiere lograr en mí? Vea, yo quiero es que usted tome la misma posición que yo, ¿sí? Entonces usted dice, es que yo al igual que usted soy colombiano y quiero a mi país. ¿Mm? Él arrancó así la oración. Y al igual que usted, yo creo en el progreso y futuro. Miren que esto ya parece, ¿cierto? Discurso político, porque así arrancan. ¿Y por qué yo arranco así? Porque yo arranco incluyéndolo a usted como, y que yo pues soy consciente y que yo quiero un nuevo cambio, porque yo quiero su voto. Que eso es lo que pretendo lograr en este discurso, en este análisis. Y esto aplica para cualquier tipo de texto. Eso es lo bonito del asunto, lo bonito del idioma. ¿De qué manera modifica o confirma mis ideas sobre el tema? ¿Sí? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo él apoya su tesis? La intención del autor ha sido informar, solamente me dijo, ¿cierto? O trató de convencerme, o simplemente me está entreteniendo, o simplemente está criticando, ¿sí? Entonces hay que también tener en cuenta eso, porque eso me define la intención. Buscar que el lector se identifique con su sensibilidad, ¿sí? Su sensibilidad, ojo, no con la del lector, o tal vez sí, o con la sensibilidad del autor. Esto se refiere a analizar de forma crítica una lectura. La actitud del autor ha sido de confrontación, de rechazo a algo, de apoyo a algo o a alguien con argumentos sólidos, válidos o con argumentos emotivos o improbables. Entonces, ojo porque para los académicos deben trabajar es el argumento válido, el argumento en donde usted realmente pues hizo una indagación, o lo que pasa en algunos medios de comunicación que utilizan son argumentos emotivos, incluso improbables, ¿sí? ¿Por qué cayó preso el ex senador Uribe? Pues porque se puso a decir algo que no era, ¿ya? Y entonces su misma acusación, que estaba muy emotivo realmente y que también se incorporó dentro de lo improbable, pues al final pues,
se le volteó la cuestión y ya a través de un argumento sólido, pues se obtuvo al final lo que ustedes ya saben que pasó, ¿cierto? Pero entonces, miren que ya estoy hablando sobre el tema de la actitud. Y esto es muy fácil de ver en política. ¿Listo? El tono. Es decir, en una lectura, el autor, él está escribiendo con un tono, sí. ¿Cuál es el tono que él trabaja? ¿La ironía? ¿O él está siendo objetivo? ¿Sí? ¿O está siendo emotivo? ¿O está siendo poético? ¿O él es un erudito? Entonces, miren que todos estos elementos, miren que son transversales al texto, están detrás del texto. Y es importante cuando ustedes están haciendo un análisis del texto. Entonces, a partir de allí, ustedes van a poder tener una mejor aproximación. Sandra me dice, lo que pretende el autor y la intención puede ser lo mismo. A ver. Cuando, por ejemplo, tú lees una noticia o tú miras las noticias, ¿cierto? Y entonces aparecen los mandatarios del gobierno diciendo pues que cómo es posible que salgan a marchar y sabiendo que se pueden contagiar del virus y la pandemia, que es muy irresponsable, ¿cierto? Entonces, lo que pretende, ¿cierto? El autor, lo que pretende es deslegitimar la minga y las marchas, ¿cierto? Es lo que pretende, de que el resto el auditorio le dé la razón y diga, ay, sí, que irresponsables los de la marcha. Entonces, cuando incorporan la intención, aquí, dice, ha sido informar, convencer, entretener o criticar. Entonces, ahí la intención es convencer. Yo con mi argumento, ¿cierto? Pretendo pues que tú tengas la misma línea, mismo pensamiento que yo te estoy argumentando, ¿sí? Es lo que pretendo. A través de palabras bonitas y decir, no, es que yo estoy consciente de que a nivel mundial este virus es supremamente letal y hay que cuidarnos. Sí, pero eso no lo decían en el día sin IVA, ¿no? Solamente para las marchas. Hay que cuidarnos. Eso yo pretendo como pues ser cercano a ti. Pero mi intención es convencerte que definitivamente es una catástrofe. Lo peor que pudieron haber hecho fue hacer esa minga. Entonces espero con este ejemplo haberte aclarado, Sandra, porque digamos que esos pequeños detalles son muy importantes cuando uno está haciendo una lectura crítica y por eso digamos que le coloquen ese adjetivo crítico. Y uno lo puede aplicar en todo, ¿listo? En todo tipo de lecturas. Bueno, séptimo, reafirme la lectura. Es decir, no se quede, usted está leyendo un capítulo de un libro que pues, su profesor le pidió. Entonces, usted, ojalá al final, usted haga esos ejercicios. Uno, lea en voz alta o exprese en voz alta lo que usted entendió, ¿cierto? Bueno, ¿qué fue lo que entendí? Pum, usted coloca un espejo. No, mire, lo que ese texto decía era esto y esto. Dos, escriba un resumen, haga una síntesis, parafrasee el contenido, es decir, diga en sus palabras lo que el autor quiso decir. ¿Listo? De forma resumida. Tres, y este es muy lindo, elabore un cuestionario sobre su lectura. Es decir, usted hágase unas preguntas, ¿cierto? Usted se terminó de leer Caperucita Roja. Entonces, ¿quién era Caperucita Roja? ¿Por qué fue que Caperucita Roja se perdió del camino? ¿Por qué el lobo salió al encuentro de la abuelita? Bueno, en fin. Porque cuando usted elabora el cuestionario, usted inmediatamente está también atando esas ideas
porque usted también debe saber las respuestas de ese cuestionario que usted está construyendo. ¿Listo? Y eso lo que hace es reafirmar desde otra línea cognoscitiva la misma información. Y finalmente dibujar un mapa con lo esencial. ¿Listo? En el resumen se eliminan las ideas accesorias, se le llama accesorio como algo no fundamental. Y se respeta la organización textual. La síntesis condensa, pero con palabras propias. ¿Listo? Miren que aquí pareciera que síntesis y resumen fueran lo mismo, ¿no? Miren la aclaración. En el resumen, usted elimina, usted deja, digamos que la misma intención del autor. Usted resume lo que él dijo, lo que él hizo, la idea principal. Pero en la síntesis, usted utiliza palabras propias, es decir, que usted parafrasea. Entonces, aquí es por eso muy importante saber esta distinción, porque en redacción, cuando usted está escribiendo un ensayo, lo mejor es que usted aprenda a sintetizar, a parafrasear. Y parafrasear reduciendo lo más que pueda la idea, que usted sepa cuál fue la idea y que lo diga en sus palabras para ponerla a discusión con otras ideas que usted tiene en su ensayo. La paráfrasis no reduce, explica el contenido con las palabras de quien la escribe. ¿Sí? Ahí está haciendo también una aclaración muy importante. Cuando usted va a parafrasear, ¿cierto? Usted lo dice en sus palabras, lo que la otra persona dijo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo les digo, vea, la última noticia que dieron los altos pues cabecillas gubernamentales del país es que definitivamente ni por el Chiras están de acuerdo con el paro, con la minga, con las movilizaciones, y entonces sigo contando en mis palabras todo lo que ha acontecido. Y al final yo puedo decir, en síntesis, lo que se busca es deslegitimar las marchas y las movilizaciones. Listo. Lo expliqué con mis palabras, eso se llama parafrasear, o también lo sinteticé con mis palabras y eso fue, valga la redundancia, la síntesis. El mapa de lectura coloca en un rectángulo central, bueno, aquí la verdad es que ustedes pueden utilizar muchas técnicas de mapas. Un mapa, como su nombre lo indica, es para que ustedes puedan navegar mejor entre los conceptos, entre las ideas, entre incluso las mismas posiciones que usted puede descubrir dentro de la lectura. Y de esta manera, usted también enriquecerla, ¿sí? Acompañarla con ideas secundarias, en fin. Y ya para ir terminando, esta fórmula también la vimos hace 8 días, pero es importante que ustedes la tengan en cuenta. Ella la llama, no la fórmula, ojo, le llama la super fórmula. ¿Listo? La super fórmula de lectura. Aquí están los códigos. La GEF, LP, RR. Globaliza, ¿cierto? Entonces usted como que mire un poco de qué se trata el tema, y esto para los que apenas llegaron hoy, pues el video de hace 8 días ya está disponible en nuestro canal de YouTube para que sepan a qué se refiere con lectura en zigzag, con lectura del primero y del último párrafo. Son estrategias que le va a permitir a usted tener una idea global del texto. Después de que usted tenga esa idea, trate de identificar la estructura, ¿sí? Que tiene el texto, lo que vimos hoy, ¿cierto? Especialmente la básica, ¿cierto? Cómo se estructuró, como una narración, como un texto escolar, como un texto científico. ¿Qué estructura manejó? ¿Listo? Porque a partir de allí, digamos que le va a ser más fácil a usted hacer la lectura. La B, intente adivinar el contenido. ¿Sí? Antes de que usted entre al contenido, usted como que haga una idea, uy, ¿qué espero? ¿Qué será lo que va a pasar acá? No, yo creo que lo más seguro es que me van a hablar de, y usted empieza como a pensarse, tener como una expectativa frente al texto. Luego, ahora sí, lea.
Dice que lea cuidadosamente, lea a fondo, marque con tus signos las convenciones que ustedes hagan, lo importante, sobre todo las ideas centrales. Esté continuamente preguntándose, ¿sí? O sea, usted debe volverse un niño preguntón, ¿ya? De esos niños gomosos, de esos niños que, que son hasta canzones, ¿no? Como que, ay, no, ya de tanta preguntadera, uno tiene que volverse así con las lecturas, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Qué pretende lograr de mí? ¿Qué logra a través de su lenguaje? ¿Listo? Porque a partir de allí usted va a enriquecer su lectura crítica. Acá, al final, ustedes deben recitar, ¿no? O sea, en voz alta debe usted mencionar lo que entendiste al leer. Y esta técnica lo que busca es que usted incorpore el sentido del habla, ¿sí? El sentido de la escucha, ¿sí? Para que usted pueda también reafirmar, ¿ya? Lo que usted aprendió y realmente como que ya consignarlo en su mente, que definitivamente eso fue lo que usted dijo. A veces uno lee algo y uno se le olvida, pero cuando uno lo dice ya lo puede recordar mucho más fácil. ¿Listo? Crearse un mapa, hacer un resumen, digamos que tener elementos que le permitan a usted tener ya claridad sobre los conceptos. Y ya con, digamos que con todo lo que hemos visto, con todos los elementos, créame que usted ya va a poder hacer una lectura más profunda y de pronto resolver unas preguntas que usted antes no podía abordarlas porque usted abordaba la lectura de forma superficial, es decir, una lectura solamente aquí de pasar por encimita de los textos y de creer qué es lo que dice. Y sí, digamos que una de las posibilidades es lo que yo creo frente a lo que se está diciendo. Pero realmente uno debería incorporar más posibilidades, ¿sí? Es decir, qué es lo que dice él, pero qué es lo que quiere decir y qué es lo que quiere lograr y cómo lo dice y por qué lo dice. ¿Listo? Bueno, hasta aquí, jóvenes, ¿qué preguntas tienen? Pueden abrir sus micrófonos si lo desean. Pueden escribir por chat. Voy a compartirles la asistencia. En la asistencia, ustedes al final indican la... Espérenme acá. Está la evaluación. Por favor, me colaboran con la asistencia. Y voy a dejar de grabar, pero todavía no se desconecten. Listo, voy a dejar de grabar. Espero que estos pequeños apartes del prontuario de lectura les hayan sido de utilidad, que los apliquen pues en sus lecturas, especialmente las académicas. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. ¿Listo? Chao, chao.